una semana con noticias que tienen que ver con el inicio de la pretemporada de algunos equipos, también por supuesto con las incorporaciones que los clubes vienen haciendo para iniciar sus trabajos de cara al inicio de la temporada que ya está por empezar en algunas semanas más. Vamos a hablar también sobre lo sucedido ayer. Lamentablemente una balacera afectó a Patricio Arce, exjugador de Melgar, que en este momento entendemos estaba jugando en Manucci, cuya carta, si no me equivoco, pertenece ahora a Sport Boys del Callao. En fin, la cuestión es que hasta donde tenemos entendido, afortunadamente, no ha sido un desenlace fatal para Patricio Arce, más allá de que un joven de 16 años perdió la vida y nos sumamos a las condolencias para su familia. Lamentablemente la violencia urbana no deja de afectarnos. Pero el día de hoy, además, hablaremos sobre algunas confirmaciones. Novik es nuevo jugador de Universitario de Deportes. El jugador uruguayo vendrá para estar la presente temporada con el equipo que dirige Ángel David Comiso. Además, ha sido mencionado un delantero argentino de nombre casi impronunciable, que milita en el cuadro de Loja en Ecuador y que podría ser eventualmente una incorporación más de los cremas. Recordemos que al equipo merengue le faltaban 2 cupos de jugadores extranjeros para completar su plantilla. Carlos Univaso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Un saludo para todos, tanto en la mesa como para todos nuestros seguidores. Efectivamente, también hubo novedades en Alianza. Carlos Bustos es el nuevo entrenador. Ha sido algo sorpresivo, se voceaban muchos nombres. Él no era de los principales. Y al final hemos visto hoy el anuncio oficial de Carlos Bustos, un ex entrenador de San Martín, equipo en el que tenía como objetivo no quedar entre los 2 últimos. Luego Melgar, donde tenía que como objetivo quedar entre los 4 primeros para llegar a Libertadores, no lo consiguió. Y ahora llega a Alianza, donde tiene como objetivo llegar a los 2 primeros lugares, a uno de los 2 primeros lugares en la Liga 2. Así es que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Insisto, es sorpresivo, pero me imagino que he leído que es una decisión exclusiva de la administración de Alianza encabezada por Katia Borges, y que en el fondo blanquiazul tenían pensado algo distinto, por lo tanto no ha habido mucho consenso en el tema. ¿Lo creemos así o creemos que quizá informalmente hablaron sobre esa alternativa y que Carlos Bustos finalmente sí cuenta con el visto bueno del fondo blanquiazul? Lo que pasa es que en Alianza el fondo blanquiazul manejaba otros nombres. Yo sé cuál es el entrenador con el que había conversado el fondo blanquiazul, no tiene sentido decirlo en este momento, pero no era un entrenador peruano ni tampoco era un entrenador argentino, era un entrenador uruguayo. Y había un acuerdo con ese entrenador para que rescindiera su contrato en el club en el que actualmente está, y es que el fondo blanquiazul llegaba a tiempo a tomar la decisión, pero no ha podido porque Katia Borges, que va a estar por lo menos hasta el 4 de febrero, ya la tomó y ha contratado a Carlos Bustos. ¿Qué tal, Pamela Ríos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Se confirmó lo de Novik a Universitario de Deportes. Así es, Eddie. Bueno, es el jugador que vendría, como ya lo hemos venido diciendo, en reemplazo de Donald Millán, lo que sí todavía sigue en incógnita quién va a ser el delantero de Universitario de Deportes, ¿no? Y quería seguir comentando justamente también lo de Carlos Bustos, nuevo técnico de Alianza Lima. Bastante sorpresivo porque sí, eran otros nombres los que se venían manejando, pero bueno, al menos creo que es un técnico que ya conoce el fútbol local cuando estaba acá, tanto en la San Martín contra el Melgar. Es cierto que no se cumplieron tal vez los objetivos que tenía, pero también ha tenido un desempeño bastante regular. Y en cuanto a lo que es ascenso, bueno, en México, en los años que ha estado allá, estuvo también en 2 oportunidades en la Liga de Ascenso, logró en el 2014 regresar a lo que ha sido la primera división con Dorados. Esperemos que tal vez eso también se pueda volver a repetir acá en Alianza. Es cierto que también cuando volvió al Perú para justamente dirigir a la San Martín en el año 2008 fue por una serie de también malos resultados en México, pero digamos que por ahí tiene experiencia trabajando con equipos de segunda división, así que vamos a ver cómo es que le va con Alianza Lima ahora. Eitan Eskenazi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eitan. Hola Eddie, ¿cómo estás, compañeros? Buenas tardes. Igualmente a todos los que nos están siguiendo. Sí, bueno, efectivamente, Bustos es el nuevo entrenador de Alianza, tiene experiencia en torneo local. Y bueno, hay que ver, digamos, si es que él le van a dar la decisión de armar el plantel
o si va a ser, como se ha hecho en los últimos tiempos, que es, digamos, la dirigencia o la administración la que contrata sin, digamos, planificación del entrenador o de lo que el entrenador quiere, ¿no? Porque hasta el momento igual en Alianza, Edu Oliva y Jordi Vilches, digamos, son las nuevas contrataciones, aunque hoy se ha confirmado también a José Manzaneda como nuevo jugador de Alianza Lima. Entonces esas tres son las nuevas incorporaciones y hay que ver si qué jugadores pide el entrenador, ¿no? Y si es que le traen lo que pide, efectivamente. Muy bien. No sé ustedes qué creen. Bueno, no. La verdad que es una incógnita, ¿no? Vamos a ver si en instantes habíamos coordinado una entrevista con un colega uruguayo para hablar con respecto a efectivamente, esta afinidad que hay del fútbol uruguayo recientemente, con muchas incorporaciones de jugadores de ese país al fútbol peruano. No parecería, Carlos Univaso, que históricamente hubiera tanta competitividad, tanta compatibilidad de estilos entre el fútbol uruguayo y el fútbol peruano. Quizá esto se puede explicar por el hecho de que Uruguay le da al fútbol peruano algo que el fútbol peruano por naturaleza no tiene, que es temperamento, fervor, entrega, compromiso absoluto, sacrificio, y eso lo contagia también el jugador uruguayo. Bueno, el jugador uruguayo cae casi siempre muy bien en equipos como Universitario, ¿no? Tienen algo en común. Creo que hay una afinidad entre el estilo de los uruguayos y el estilo de Universitario. Como en el caso de Alianza hay una afinidad con lo que era el fútbol brasileño antes. Ya sabemos que los brasileños ya no vienen por casualidad acá, ya parece que los empresarios han encontrado que no es negocio traer brasileños, entonces ahora traen colombianos. Con los colombianos también hay una gran afinidad en el estilo de juego de Alianza. Entonces, yo creo que cada quien con lo suyo. Alianza tuvo el año pasado varios uruguayos, no funcionaron. Tal vez en otro momento sí lo hicieron, es verdad, pero lo histórico es que los uruguayos son a la U como los colombianos son a Alianza. Son, digamos, la afinidad de los estilos. Y yo creo que Novi, que por lo que se ve en el perfil es un jugador bastante presentable, me parece que es un jugador bastante presentable, creo que debería funcionar por lo menos en la liga local. Y no descartaría que pueda funcionar en la liga, en la Copa, en el torneo internacional, porque es un tipo que tiene experiencia, no lo ha hecho mal en los clubes paraguayos donde ha estado, y ha estado 3 años en Peñarol, ¿no? 3-4 años en Peñarol. En la vuelta, es cierto, no funcionó, pero, o sea, no lo pusieron, pero él venía de haber militado 3 o 4 años en el fútbol peñarolense tiempo atrás, ¿no? Yo creo que es una buena adquisición dentro de todo, más aún mirando las otras alternativas que se estaban barajando semanas anteriores y que eran todas de terror. Yo he estado viendo el día de hoy, Eitan, Pamela, se ha hablado de Francisco David Friedrichsewski. Otra vez, yo les decía un nombre casi impronunciable, Friedrichsewski, futbolista argentino, delantero de la Liga de Portoviejo, de la Serie A de Ecuador, aunque su pase pertenece a Newell's Old Boys de Rosario, un delantero de 1,89 m de estatura. ¿Cuántos años tiene? 25. 25. Él me parece años, que hace unos años jugó en Colón de Santa Fe, me parece. Me acuerdo que él jugaba ahí. O sea, me acuerdo su nombre, ¿no? Por eso es tan particular. Pero sí, 25 años, bueno, es buena edad, ¿no? Para venir aquí. Bueno, y ha sido mencionado, digamos, y se trata de un delantero, yo estaba viendo su ficha, es un jugador efectivamente de 25 años, 1,89 m de estatura, lo que hace suponer que puede aportar en el juego aéreo. Debutó en el año 2013 en Newell's Old Boys de Rosario y ha tenido en sus clubes alguna participación interesante, 3 goles con Newell's Old Boys, 14 goles con Villa Dálmine, donde fue cedido. En Argentinos Juniors anotó 17 goles en la temporada 2016-2017. Estuvo en el Lugo de España, que es de la segunda división, marcó 4 goles ahí, volvió a Argentina, donde marcó 3 más, ha estado en Antofagasta, ha estado en Palestino y ahora ha estado en la Liga de Portoviejo, donde ha marcado 11 goles. Yo creo que se trata de un hombre muy interesante para pelear la posición con Alex Valera. A mí me han hablado muy bien de él en Ecuador, ¿eh? Me dicen, si bien es cierto, estaba jugando segunda, pero era la figura de ese equipo. Y por eso yo considero que no sería descabellado por la edad que tiene. Si me dijeran,
es un jugador que viene de la segunda de Ecuador y tiene 35 años, y diga, no, entonces ya dio todo lo que tenía que dar, acá no nos va a sorprender. Pero si tiene 25 y ya ha militado en la primera división de Argentina y ha tenido una participación destacada en un equipo, por más que se haya descendido, yo creo que es como para mirarlo con cierta cautela y ver hasta dónde puede dar. Sí, de parte de la producción, así como en el cine, por favor, apaguen sus celulares durante la función del programa. Okay. Sí, sí. Bueno, Bueno, Eddie, de lo que estabas comentando de los futbolistas uruguayos, justo aprovechando, bueno, la conversación que vamos a tener con el Bambino, el año pasado hubo 20 jugadores de nacionalidad uruguaya en el torneo. Digamos, o sea, del total de futbolistas extranjeros, 20% eran uruguayos. Y Ayacucho fue el que más... o 20 jugadores. No, 20% de todos los extranjeros. Sí, exacto. Bueno, pero es lo mismo, Ayacucho, casi, porque si son 20 equipos, a 5 extranjeros por equipo son 100 jugadores, 20 uruguayos es el 20%. Exacto, y Ayacucho fue el que más jugadores uruguayos tenía, con Hugo Sousa, bueno, Sosa, Papa, y había un jugador más que ahorita Y en los no lo últimos tengo. tiempos ha sido Alianza, quizás el que más jugadores uruguayos incorporó. Reyes, Afonso, ¿no? Aguiar, Godoy, sí, son varios los que han venido al Perú. Y bueno, han tenido buen... El único que yo recuerdo en los últimos años que más o menos ha funcionado en Alianza, en un comienzo por lo menos fue campeón y todo, es Aguiar. Los otros han sido, bueno, regulares. Está Balboa, está Leyes, Federico Rodríguez. Sí, Federico, digamos que a los que peor les fue a Balboa y a Leyes. Y por ahí hay otros intermedios, ¿no? Como Rodríguez, por ejemplo, pero normalmente, o sea, en los últimos años, Aguiar ha sido lo más destacado que vino de Uruguay para Alianza. Y no me equivoco. Pero en el caso, por ejemplo, de Universitarios, sí son jugadores que se adecuan bastante bien, ¿no? Sí. Está como, por ejemplo, el caso de Alonso, que ha calzado perfecto. Y eso que no se tenía mucha expectativa por el desarrollo que venía teniendo antes de llegar a la U, ¿no? Pero finalmente terminó calzando bien y sorprendiendo. Y Guastavino también fue un jugador aclamado. Sí, siempre han sido referencia, digamos, de jugadores de buen pie, ¿no? Sí, sí. De bastante técnica. Los estilos existen y las afinidades de estilos también. Ahora, Pamela, cuéntanos un poco cómo está el tema de la U, porque entiendo que ya pasaban exámenes médicos, que ya estaba la lista de los que iban a pretemporada. Entiendo que va a ser en Campomar. Bueno, hoy día ya están en su segundo día de entrenamientos en realidad. Los exámenes médicos ayer fueron los últimos pruebas serológicas que tuvieron e inmediatamente ya empezaron con la pretemporada. Hoy día están en el segundo día. Hasta el momento, más que trabajos de balón, están haciendo recondicionamiento físico. En Campomar también se encuentran los extranjeros y el comando técnico que tiene que cumplir todavía con la cuarentena, aunque tengo entendido que ahora por el cambio de reglamentación tendrían que simplemente esperar los resultados y ahí se podrían incorporar. Algo así tratando de manejar Universitario, pero lo cierto es que sí, ellos ya han arrancado y otros equipos también como Vallejo, Melgar, que también ya empezaron con su pretemporada. En el caso de Cristal todavía no hay una fecha específica para los entrenamientos presenciales, pero sí ya desde hace una semana aproximadamente están siguiendo un plan de trabajo que lo están trabajando directamente con el comando técnico, así que también digamos que ya es un inicio. ¿Restan jugadores por llegar, digamos, de los que ya están confirmados en alguno de los equipos o ya los confirmados están cada uno con su club? En Universitario todavía hay jugadores pendientes por llegar, ¿no? Sporting Cristal creo que ya con la... Percy Prado falta, ¿no? Claro. Percy Prado viajaba hoy. Percy Prado colgó hoy en su cuenta de Instagram una imagen en el aeropuerto Charles de Gaulle en la ciudad de París. No arregló Tony. Estoy hablando con Rubio. Hola. No sé de dónde. Hola, ¿cómo andan? Hola Nelson, ¿qué tal? Por fin estamos en contacto justamente con Nelson el Bambino Echegoyen, colega uruguayo, trabaja en el mismo medio de nuestro buen amigo Sergio Gorsi, allá uno de los medios más importantes periodístico-deportivos en el Uruguay. Nelson, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo te decimos, Nelson, o te decimos Bambino? Mirá, a esta altura de mi vida, ya ni mi vieja me dice Nelson. Eso quedó el Bambino lo sustituyó definitivamente hace muchísimos años cuando me pusieron el apodo. Así que podés decirme. Es más, si ando por la calle y alguien me dice Nelson, seguramente no me dé vuelta. Perfecto.
Bambino, un placer tenerte con nosotros. Estamos junto a Para mí Carlos también. Univaso, a Aitan Eskenazi, Pamela Ríos en el panel. La primera pregunta es, ¿qué referencias nos puedes dar con respecto al muchacho Novik? Que para el fútbol no sé si es tan muchacho, pero que entiendo tiene una trayectoria de cierto recorrido y que ha sido incorporado por Universitario de Deportes. A ver si... Hola. Sí, te escuchamos. A ver si me puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, te preguntaba por Novik, el jugador sí. de Peñarol que entiendo viene incorporado por Universitario de Deportes. Sí, la verdad que decir jugador de Peñarol es la verdad que un decir, porque jugó nada más que 13 minutos, te explico. Novik trató de reforzar al equipo de Peñarol para lo que es el campeonato clausura que comienza en la jornada de mañana acá en Uruguay. Y lamentablemente, bueno, solo pudo jugar 13 minutos porque en la jornada de ayer, ya todo el fin de semana, pero ayer concretamente quedó todo solucionado para que vaya al equipo de Universitario. Es decir, vino desde Paraguay, donde estuvo jugando por espacio de más de una temporada, y cuando lo trajo el equipo de Peñarol, ya te digo, no tuvo casi participación. Sí había tenido un pasaje anterior por aquí, por Peñarol de Montevideo, pasaje que había sido bastante bueno, pero estamos hablando ya de cinco temporadas atrás. ¿De qué tipo de jugador estamos hablando? Descríbenos un poco sus características. ¿Qué podemos esperar de Novik aquí en el fútbol peruano? Y bueno, Novik es un talentoso con la pelota, te diría que puede ir perfectamente por el sector izquierdo del avance de un equipo y hacer la diagonal. Generalmente es el hombre que tiene talento en el equipo, generalmente se lo colocaba por ese sector. El desequilibrante, digamos, él maneja Sí. mejor el perfil derecho, entiendo. Si me dices que va por izquierda y hace diagonales. Exactamente, sí, va por, exactamente, maneja eso de ir por izquierda y hacer la diagonal para meterse con derecha. Es una de las jugadas que, bueno, por lo menos en lo que habíamos visto aquí en su pasaje por Fénix primero, después Peñarol, y ya te digo, ya hace varios años que se encuentra allí en el fútbol de Paraguay. Un par de temporadas. Ya te podemos ver, Bambino, se solucionó el tema técnico, así que te escuchamos y te vemos claramente. Carlos Univaso. Bambino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Hola, ¿cómo te va? Un placer. Igualmente, un saludo aquí desde Lima. Nos queda curiosidad de saber por qué. Primero se dice que él firmó contrato por 2 meses. O sea, no está claro si él firma un contrato por 2 meses o solamente lo esperaron 2 meses y lo dejaron ir. Eso nos gustaría saberlo. Y lo segundo... sí. ¿Tú decís en Peñarol? Sí. En noviembre lo presentan. Sí, en noviembre lo presentan y venía a jugar el campeonato clausura que arranca hoy y termina el 31 de marzo. Efectivamente era por 2 meses. Era por 2 meses nada más. Exactamente. Ok. ¿Y cuál es la razón por la que prácticamente no tuvo oportunidades? ¿Lesión? Es que cuando él llega, yo te dije que jugó nada más que 13 minutos, porque ¿qué pasa? Inmediatamente él juega y termina el campeonato. ¿Me entiendes? Entonces, él iba a incorporarse a Peñarol ya ahora, con el campeonato que arranca mañana con el equipo carbonero. La situación se dio, evidentemente, fue una oferta ventajosa, que lo conversó con el equipo de Peñarol, se pusieron de acuerdo y bueno, y seguramente le paga un poco más el equipo de Universitario como para poderse ir para allí, para Perú. Correcto. Ahora, pero no es porque haya tenido, es decir, no es porque haya tenido, lo que quiero que me entiendas es que no haya tenido más rendimiento. No lo podemos juzgar porque él llegó, inmediatamente termina el campeonato y se preparaba para lo que va a ser el campeonato que arranca mañana, bueno, lamentablemente no lo puede tener el equipo de Peñarol porque se va para allí, para tierras peruanas. Ajá. Ahora, de carácter, de temperamento, digamos, antecedentes, nunca ha registrado problemas de ningún tipo, pero hay que preguntar. No. Acá a veces vienen refuerzos de otros países, no de Uruguay, pero vienen de otros países que son refuerzos de temer en su conducta. No, es un jugador técnico, correcto, es un jugador con una familia constituida, no tiene ningún tipo de inconveniente. No, es un correcto jugador. Eso sí te lo puedo decir. Y una última curiosidad sobre él.
¿cuál fue su mejor momento en el fútbol, en su carrera, no decir en su carrera, y si alguna vez pasó por selecciones juveniles o de mayores, no sé qué, porque sabemos poco de él realmente. Claro. Bueno, él tuvo muy buenos pasajes en el equipo de Fénix, y después va al equipo de Peñarol. Yo creo que Fénix y Peñarol lo tuvo en un buen momento, con algunos chispazos. De repente el equipo de Peñarol, donde le tocó jugar justamente ese año, no anduvo bien, pero él tuvo una buena participación. Es un correcto jugador, repito, no lo he podido ver este último año porque ha jugado en el fútbol paraguayo. Pero lo que habíamos visto, la impresión que tenemos de él aquí en Uruguay, cuando jugó en Fénix y cuando jugó en Peñarol, es una buena imagen. Pamela Y después, Ríos. sí. Perdón, Nelson. No, y después no ha tenido pasaje por la selección mayor. Porque en su lugar, evidentemente, han habido en esta era de Oscar Tavares, evidentemente, jugadores que han tenido mejor performance en el fútbol europeo, exactamente. No porque no tenga calidad Novik, sino porque, bueno, lamentablemente le tocó una buena generación. Sí, claro. Sí, antes de la pregunta de Pamela Ríos, si pudiéramos comparar su posición y su función dentro de un equipo, ¿podríamos compararlo con de Arrascaeta? Y más o menos. Sí, perfectamente. Con características similares. De repente tiene un poco más de temperamento Georgian, y es más técnico, de repente Hernán, exactamente lo podemos dentro de una cancha lo podemos parar en ese sector, sí señor. En esta misma posición. Pamela, te escuchamos. Sí, bueno, yo quería consultarles en general sobre el fútbol acá peruano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que acá tenemos una gran cantidad de uruguayos. ¿Qué tan atractivo se ve el torneo peruano desde allá? ¿O qué es lo que se dice tal vez por el lado de la prensa, que somos también muchos de opinar? Cada vez que un jugador uruguayo se viene a un equipo peruano, ¿no? Pasa que dejan grandes también instituciones como por ejemplo Peñarol, entre otras, para venir a equipos como Universitario de Deportes. ¿Qué es lo que se comenta ya, por ejemplo, en torno a esas decisiones también? Lo que pasa es que muchas veces pasa por un factor económico. Lamentablemente el fútbol uruguayo no atraviesa un buen momento económico y evidentemente cuando hay buenos jugadores que tienen la posibilidad de poder salir al exterior, pueden hacer una diferencia o ganar un poco mejor de lo que ganan aquí en nuestro país. Por eso permanentemente, ustedes fíjense que nosotros terminamos el campeonato intermedio el 20 de diciembre. 20 de diciembre. Del 20 de diciembre al 5 de enero, que comenzaba la pretemporada de los equipos ya para estarse preparando para el campeonato de mañana, ya se fueron 30 jugadores. Para Perú, para Brasil, para Argentina, hasta para Bolivia, es decir, pero estamos hablando de 30 jugadores que se fueron. Desde el 20, repito, de diciembre que terminó la actividad hasta los primeros días de enero que comenzaron los equipos con la actividad para la temporada 2021. Eitan Eskenazi. Hola, Bambino, ¿cómo estás? Mucho gusto, Hola, gracias un gusto. por estar acá con nosotros. Yo sí voy a cambiar de tema, quería preguntarte Sí. sobre la selección uruguaya. Sí. Bueno, hasta el momento, después de lo visto en estas 4 fechas, Uruguay tiene 2 triunfos y 2 derrotas. Sí. Y a mí la impresión que me dio es que Uruguay como que pierde peso en ataque sin Cavani y Suárez juntos. Cuando los tuvo juntos, por ejemplo, contra Colombia, que ganaron de visita 3-0, los golearon y anotaron ambos. Pero sin ellos, ¿tú piensas que le alcanza a Uruguay en ataque? ¿Con solamente Maxi Gómez o Darwin Núñez? Y bueno, claro, yo creo que Uruguay tienen esas dos figuras de peso, como son Cavani y Suárez, que además juegan de memoria. Estamos hablando de dos jugadores que hace 10 años que juegan juntos. Sí. Y eso no es poca cosa, se conocen de memoria. Y bueno, le va a costar. Uruguay tiene jugadores importantes, recién los acabas de nombrar, pero claro, no es lo mismo para una defensa tener que marcar a Cavani o tener que marcar a Suárez, sobre todo Suárez, que es un tipo mañero, mañoso, que sabe permanentemente ubicar el cuerpo, que hace entrar a los rivales. Y bueno, será una de las tareas que tendrá el maestro Oscar Tavares. La selección nacional uruguaya ha tenido como virtud la renovación permanente y natural, es decir,
Acá muchas veces se mencionaba, se fue el capitán Lugano, ¿y ahora qué va a pasar? Y apareció Godín. Y después se va Godín y ahora puede aparecer Josema Jiménez. Y si no está Josema Jiménez, ahora está Ronald Araujo, el jugador que juega en el Barcelona, que recién está empezando. Yo creo que Josema Jiménez y Ronald Araujo va a ser la saga para Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. El tema del 9 ya es un tema que ya preocupa en Uruguay. ¿Piensas que Tavares ya está pensando? Sí, ambos jugadores ya son, si bien ahorita siguen en el top, en Manchester y bueno, en Atlético, ya son jugadores veteranos, ¿no? De 32 años. Los años pesan para todos. Fíjate vos que van a llegar con 36 años aproximadamente al Mundial de Qatar. Y sí, Tavares está viendo evidentemente la posibilidad de conseguir jugadores, pero creo que Maxi Gómez tiene características similares a lo que puede ser Luis Suárez. Está Cristian Stuani, que también tiene su veteranía, pero también está plenamente vigente en el fútbol español. Está Darwin Núñez, está Diego Rossi, hay también hay un muchacho en el América también. Jonathan Rodríguez del equipo de Cruz Azul. Hay un montón, Darwin Núñez, Brian Rodríguez del equipo de la MLS de Los Ángeles Fútbol Club. Es decir, hay material como para poder trabajar. Estará en la sapiencia del maestro Óscar Tavares tratar de darle la importancia y la confianza como para ir ingresando de a poco y transformarse en los delanteros para el Mundial. El Mundial va a marcar el final de una época. También cuando se fue Forlán, todos dijimos, se va Forlán. Y sin embargo, de a poco aparecieron jugadores como Valverde, del equipo del Real Madrid. Decir, siempre hay una renovación natural. Pero lo que pasa es que han sido tan grande lo que han hecho Cavani y Suárez, que evidentemente lo vamos a extrañar el día que no estén. Bambino, quiero volver un poco hacia este vínculo que parece haber tan afín entre jugadores y técnicos uruguayos en el fútbol peruano, cada vez más. Porque ya en la historia hemos tenido aquí a Roque Gastón Máspoli dirigiendo en Perú de forma exitosa, a Juan Eduardo Hover dirigiendo de forma exitosa. Hemos tenido, en fin, los futbolistas, muchos también. Últimamente dejó una muy buena sensación Gregorio Pérez. Como técnico, poco tiempo en Universitario antes de que empiece la pandemia. Y hablando de entrenadores, sí, te escucho. No, que a mí me dio una pena bárbara que justo quedara truncada la posibilidad. Gregorio es un gran amigo y además un gran profesional, un tipo con una sapiencia, con una veteranía, una bonomía, es un caballero del fútbol, Gregorio Pérez. La verdad que sí, y me dio mucha pena cuando la pandemia lamentablemente lo hizo alejar del equipo de Universitario, que en definitiva fue el equipo que salió campeón. Sí, ahora, con respecto al maestro Tavares, que sigue al frente de la selección uruguaya, también uno habla de una veteranía, de una continuidad que ha sido muy sana para la selección charrúa, sin duda, pero ¿qué se vislumbra? ¿Podría venir alguien tipo Gregorio Pérez a ser su sustituto? Se empieza a hablar con respecto a la posibilidad de quién tome el lugar de Tavares, o dentro del comando técnico de Tavares está el que sería eventualmente el futuro jefe del comando técnico. No. Óscar Tavares tiene contrato hasta el Mundial de Qatar 2022. Allí incluso cambiará el gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, y hay muchos nombres que de repente pueden en estos momentos ser el sustituto. No hay. Hoy, si me preguntás, en carrera pueden estar Gustavo Poyet, jugador que está radicado en Inglaterra. Puede estar Fabián Coito, que dirigió con muy buen suceso a las selecciones formativas de Uruguay, saliendo campeón con la sub-17 y con la sub-20, con buenas participaciones en los mundiales. Puede estar Diego Aguirre, también. Eso me parece que entre esos tres nombres puede estar la posibilidad de ser el próximo técnico de Uruguay, repito, una vez que finalice el Mundial de Qatar 2022, que es hasta donde tiene contrato el maestro Óscar Tavares. Salvo que el maestro... Ha sido fundamental su continuidad también, ¿no? Estos 12 años al frente de la selección, creo que probablemente, más allá de los años en que fue campeón del mundo, probablemente se trata de los mejores años
de los últimos 50 quizás, los mejores años de la selección uruguaya. Y por lo menos desde 1970, sí, hasta acá, evidentemente ha sido una muy buena generación. El maestro Óscar Tavares ha logrado con la selección un feeling con el público. El futbolista no solamente es futbolista es educado, el futbolista cuando se tiene que presentar se para y saluda a quien está del otro lado. El futbolista en todo momento tiene que estar siempre disponible para que pueda estar al lado de la gente si se le pide un autógrafo. Él ha logrado una comunión muy importante entre lo que es el aficionado y el futbolista. Y además ha tenido una virtud que es el famoso proceso. Yo recién les decía de Federico Valverde, jugador del equipo del Real Madrid, que hoy juega en la selección. Hoy juega en la selección, pero el maestro Óscar Tavares lo vio ingresar al complejo celeste con 13 años, siendo un flaquito tímido que apenas hablaba. Así que imagínense si lo conocerá a Valverde, el maestro Óscar Tavares, que lo vio con dos piernitas bien flaquitas, con 13 años y una voz bien finita. Digo el caso de Valverde por ser el más emblemático, claro, pero así vio ingresar a Rodrigo Bentancur, a Vecino, a varios futbolistas que hoy están en la selección mayor. Naita Hernández también, exactamente. La mayoría de los que hoy forman parte de la selección nacional formaron parte del proceso de selecciones juveniles. Por eso es que se da en Uruguay tan naturalmente la renovación de jugadores y no nos cuesta tanto, porque ya los conoce desde chiquilines. Claro. ¿Alguna pregunta más, compañeros, en estos últimos minutos con el Bambino? Sí, por mi parte, bueno, antes que nada, extender la pregunta de Eddie para enviarle desde aquí un saludo a Gregorio Pérez y que, siendo ustedes amigos, le puedas expresar que acá en el Perú es muy querido, muy recordado, los hinchas tienen el mejor recuerdo de su paso por aquí y aún no pierden la esperanza de que algún día pueda regresar, sea a la U o a otro plantel, pero es muy querido y siempre eso creo que no lo va a cambiar el tiempo. Ahora, yendo a lo de que fue, digamos, el paso de Bengoechea por Perú y su actualidad hoy. Tengo entendido que él está en Peñarol ejerciendo cargos administrativos. Él ya no piensa volver a dirigir porque aquí, si bien es cierto, no se va del todo bien porque se va por malos resultados, siempre hay la sensación que él puede regresar a Alianza. No en este momento, menos ahora en la situación que está, pero en algún momento sí volver. ¿Cuál es el plan de carrera de Bengoechea? Claro, bueno, en Peñarol hubo elecciones en el mes de diciembre y el candidato que ganó siempre dijo durante toda su campaña política que quería a Pablo Bengoechea dirigiendo el fútbol de Peñarol, es decir, dirigiendo desde la Secretaría Deportiva. Él se comprometió a estar durante 3 años en ese puesto, tomando en cuenta de que la presidencia en el equipo de Peñarol duran 3 años, y Pablo Bengoechea es el secretario deportivo del equipo de Peñarol. Por lo tanto, él dirige la parte deportiva. Pero después él ha mencionado que su carrera como técnico va a seguir adelante, sí, sin ningún tipo de inconveniente. Me queda una duda. ¿Eso quiere decir que en los próximos 3 años no hay manera que él pueda regresar a dirigir aquí al Perú? No. Él tiene un contrato con el equipo de Peñarol, que repito, fue refrendado en el mes de diciembre y por 3 años se ha comprometido a ser el secretario deportivo del club. Correcto. Muy bien. Nos preguntaba un aficionado, Bambino, Sebas Vázquez, sobre el por qué se paga poco en Uruguay si sacan puras figuras. Es decir, si nosotros comparamos el promedio del rendimiento de los jugadores uruguayos, de los clubes uruguayos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, con lo que rinden y con lo que ofrecen en el escenario internacional los equipos peruanos, está claro que estamos por debajo de la competitividad de Uruguay. ¿Cómo explicarte que en Perú se pueda pagar mejor que en Uruguay o que resulte mejor alternativa para el futbolista? Claro, lo que pasa es que no todos los clubes pueden tener la posibilidad de vender caro. Acá, vamos a suponer, son 16 clubes en primera división. Y de esos 16 clubes, yo te diría que Peñarol, Nacional pueden vender bien, no tiene ningún inconveniente. Defensor, Liverpool y River son equipos que hoy por hoy pueden vender a un buen precio, pero el resto de los equipos tienen muchas dificultades económicas. Y el hecho de que tengan aprevios económicos hace que los oportunistas
de los representantes hagan un buen negocio para ellos, pero no para los clubes. Entonces, venden al jugador en una buena parte, el jugador logra su porcentaje, que es muy bueno, el contratista también logra una tajada muy importante y para el club le queda muy poco dinero. Pero como es un dinero que le urge al club tenerlo, lo tiene que mal vender. Acá Bambino, para terminar, el año pasado vino Jonathan Dos Santos. Sí. Y lo que me sorprendió mucho fue que el préstamo fue gratis. Sí. Y acá fue una de las figuras del torneo. Sí. No me extrañó el momento que tuvo Jonathan Dos Santos. Se fue de acá siendo goleador momentáneamente en el campeonato con el equipo de Cerro Largo. Cerro Largo es un equipo del interior de nuestro país. Y bueno, Cerro Largo es ese equipo que de repente tiene dificultades y lo tuvo que ceder de esa manera ante la presión de los representantes. Para ponerlo en vitrina y ahora transferirlo al fútbol mexicano. Bambino, te agradezco mucho por estos minutos. La última pregunta muy rápida. Sí. ¿Cómo tomaron esta absurda, yo la califico y todos la hemos calificado aquí, absurda sanción a Cavani en el fútbol inglés? Y bueno, que evidentemente somos sociedades completamente distintas. Yo creo que todo el mundo entendió lo que quiso decir Cavani. Era un posteo de un amigo personal. Mirá, yo soy rubio, por ejemplo, pelirrojo rubio, y de repente le puedo hacer un favor a un amigo, y ese amigo seguramente me diga, gracias, negrito, me salvaste la vida, perdona, gracias, negrito. Y es una expresión, la verdad. Yo puedo entender de que para la sociedad inglesa no se banquen que eso sea normal. Bueno, para nosotros, los uruguayos, la expresión gracias, negrito, es lo más normal del mundo. Claro. Y te repito, no tiene ninguna connotación racista. Al contrario, es como un agradecimiento. Es algo que hasta te podría decir, es hasta cariño, una expresión hasta cariñosa, te podría decir. De acuerdo, es como si dijéramos aquí, gracias hermanito, y no estamos diciendo literalmente que seas mi hermanito, sino que te trato a ti por afecto. Exactamente, tal cual. Muy bien. Bambino Echegoyen, un gran placer haberte tenido en el programa, un gran abrazo para Sergio Gorsi. Bueno, que siga bien la salud y que pronto pase esta pesadilla de la pandemia. La verdad que sí, es lo que esperamos todos, que pronto la vacuna pueda acceder a todo el mundo y bueno, y que evidentemente este mal paso que estamos teniendo en estos momentos se termine, que todos podamos volver a la normalidad. Les mando un gran abrazo y bueno, será hasta la próxima vez que ustedes dispongan. Un abrazo grande para todo Perú. Nelson Echegoyen, periodista uruguayo, estuvo brevemente, algunos minutos en Full Deporte a través de Depor, explicándonos un poco sobre Novik, sobre Gregorio Pérez, contándonos un poco sobre esta realidad que nos muestra el fútbol internacional y la facilidad con que llegan futbolistas uruguayos a nuestro medio. ¿Alguna opinión que les haya quedado? ¿Alguna impresión de esta nota? No, simplemente que las referencias que hay de Novik son buenas y es un jugador que debería funcionar aquí porque todos entendemos que el fútbol peruano está por debajo del uruguayo y del paraguayo en este momento. Entonces, yo creo que sí, debería de funcionar. Vamos a ver si la expectativa que va a generar su llegada se condice con lo que muestra en la cancha. Muy bien, vamos con la recta final porque estamos a 3 minutos de las 6 de la tarde, el tiempo se nos viene consumiendo. Eitan Eskenazi, cierro contigo y me imagino que tienes algo para recomendar a nuestros seguidores durante el fin de semana. Claro, yo les voy a decir los recomendados del fin de semana, calientitos. Bueno, mañana Wolfsburgo contra Red Bull Leipzig, eso es en Alemania. En Inglaterra, Fulham contra el Chelsea y Leicester contra el Southampton. Después el domingo, la verdad que hay varios partidos muy buenos. Ajax contra Feyenoord en Holanda. Clásico. Besiktas contra el Galatasaray también en Turquía. Otro clásico. Liverpool Manchester United en Inglaterra. Inter Juventus en Italia. Y finalmente el Barcelona contra el Athletic de Bilbao. Esos son todos los partidos que hay que seguir el fin de semana. La verdad que pinta para relajarse y disfrutar de buen fútbol. Y el lunes, bueno, venir y comentarlo.
Gracias, sí, el lunes a las 5 lo estamos comentando. Pamela. Sí, bueno, yo me voy con los peruanos en el extranjero. También hoy día jugó Al Hilal de Al Carrillo, empató 0-0 por la Premier League de Arabia, por la primera división de Arabia, perdón, contra Al Ahly. Luego, mañana también hay un partido bastante interesante en México, que es el Cruz Azul de Reynoso de Yotún contra el Puebla de Ormeño, ¿no? Cruz Azul es la segunda fecha de la clausura mexicano. El equipo de Reynoso viene de perder su primer partido, mientras que Puebla justamente pues no empató con un gol de Ormeño, ¿no? Ese es el partido del día de mañana a las 8 de la noche, y de ahí a las 10 de la noche también está jugando Monterrey contra América de Aquino, y temprano en la mañana tiene un partido más también Emen por la Eredivisie, ¿no? Que recordemos que están hasta el momento últimos en la tabla del torneo holandés. Listo, Pamelita, muchas gracias. Carlos Univaso, te cuento a ti, a nuestros compañeros, a los seguidores, que el día lunes vamos a profundizar sobre el tema del arbitraje, lo sucedido con Santibáñez y lo que está pasando en el arbitraje en los últimos tiempos aquí en nuestro medio. Ahí nomás lo dejo, porque el lunes a las 5 es la cita en Full Deporte por Depor a través de Facebook y de YouTube de ambas cuentas. Carlos Univaso, tu cierre. Sí, sería bueno, ya que los dirigentes no profundizan, tendremos que profundizar. Nadie habla del tema, tendremos que ser nosotros. Así es, como casi siempre. Bueno, en primer lugar decir que Aquino tiene una distensión muscular que lo complica para el partido de este fin de semana del América. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado, lamentar lo ocurrido ayer, como hemos dicho al inicio, en el caso de Patricio Arce, del juvenil de Cantolao que ha fallecido, y también la muerte de Brian Hermosa, un jugador de Cienciano. El club también emitió un comunicado al respecto. Ha sido un día fatal ayer para... En el mismo episodio, perdóname, Carlos, todo esto no, la balacera del Callao. En otras circunstancias, no, él ha fallecido en otras circunstancias. Que todavía solamente se ha emitido un comunicado al respecto. No se sabe en qué condiciones fue la muerte de este exjugador de Cienciano del Cusco. Bueno, nos vamos a las condolencias a las familias afectadas. Lo de Arce creo que afortunadamente, recibió impacto de bala, pero afortunadamente está fuera de peligro, ¿no? Así entiendo. Se le hizo una operación para extraer las balas. Tenía 3 balas en el cuerpo y una en la pierna. Aparentemente ya está fuera de peligro. Muy bien. El día lunes, entonces, 5 de la tarde, tema arbitral, tema candente. Es un tema polémico, va a sacar roncha seguramente, pero el día lunes les vamos a contar y nos van a contar qué cosas vienen sucediendo en el arbitraje en los últimos tiempos. Va a ser un programa que va a dejar mucho como para que ustedes comenten junto a nosotros. Gracias, compañeros. Buen fin de semana. El lunes a las 5, Full Deporte a través de Depor, vía Facebook y YouTube de ambas cuentas. Un placer, buen fin de semana y hasta el lunes.